¿Cómo ves el amparo directo como vía judicial para discutir una elección provincial cuya competencia es eminentemente local? ¿Sí? Me refiero a esto que han hecho la gente de Avanzar Cambiemos, ¿sí? Sí. Bueno, les explico un poquito a la gente para que proceda la competencia originaria de la Corte, como dice la Constitución en los artículos 116 y 117 y también en un decreto ley del año 58, del 1285, en los juicios en que una provincia es parte, hay que ver primero la materia sobre la que versa, es decir, que se trate de una causa que revista manifiesto contenido federal. Esta demanda que han deducido los de Avanzar y Cambiemos por San Luis debe fundarse directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales que sean de carácter nacional o en leyes del Congreso o en tratados con naciones extranjeras. Pero esto no pasa en el juicio que estamos hablando, porque allí se debaten específicamente cuestiones de índole local que requieren para su solución la aplicación más exclusivamente de la provincia de San Luis o el examen o la revisión en sentido estricto de actos legislativos, jurisdiccionales o judiciales de autoridades netamente provinciales. Me quedó absolutamente claro. Digo, ¿cómo es vos que este mismo planteo sobre que no hubiera interna en Avanzar Cambiemos lo discutan en la justicia provincial y lo tengan consentido en la justicia federal? Es decir, lo que están discutiendo a nivel provincial ya lo tienen consentido a nivel federal en lo que tiene que ver con la interna en la que vos fuiste parte, ¿sí? Bueno, aquí aplicamos el adagio o la doctrina de los actos propios, ¿no es cierto? Porque es una teoría en derecho que se fundamenta en la buena fe exclusivamente, que tiñe todo el ordenamiento jurídico y por supuesto condena a un sujeto que tiene actitudes que sean contrarias con las que ha observado anteriormente en esa misma relación jurídica. Ellos, por decir el Frente Avanzar y Cambiemos, se ha contradicho en el orden o esfera federal en relación a la esfera provincial. Es decir, que no han sido contestes en su actuar en una y en otra órbita de gobierno, en la nacional y en la provincial. Pati, habiendo en la Cámara Electoral Nacional un fallo que fue consentido por los promovientes, es decir, ¿vos crees que la Corte puede y tiene competencia para resolver el amparo directo? Bueno, a mi modo de ver, si bien la Corte, mediante una medida preliminar, porque todavía no ha aceptado el caso, ha solicitado los expedientes que tramitan en San Luis recién, podría abrir la causa por competencia originaria. En caso de que omita la causa, puede resolver, pero entiendo yo que lo va a hacer por competencia apelada, porque Avanzar y Cambiemos ya fue parte actora en los juicios o en los procesos de la justicia de San Luis. Sí. Y ella, ¿cuál es la pretensión que tiene en ese amparo ante la Corte? Pretende que no se apliquen resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral de la provincia de San Luis en el marco de las elecciones provinciales, por lo que el pleito es netamente, como dije recién, de naturaleza electoral y se rige por el derecho público local, por leyes locales, sin perjuicio de que paralelamente a estas elecciones se celebren junto con los comicios nacionales y donde ya se planteó, como dijimos recién, el mismo conflicto que fue resuelto a favor de la lista que yo integré, la Movimiento de Recuperación y Cambio, la 99. ¿Qué opinás respecto al audio de Tula Barale donde dice de inmolar la lista, donde se victimiza y todo eso? Bueno, yo primero no quiero opinar
sobre la parte política, porque siempre que he sido política me preguntan como abogada. Ahora me están preguntando como abogada y no me corresponde opinar como política, y tampoco quiero hablar del actuar de personal de quienes son candidatos, porque como saben, al haber perdido yo me he puesto a disposición del frente. Aquí estoy dando una opinión técnica, jurídica, objetiva como abogada constitucionalista, y desde ya me he puesto a disposición y voy a apoyar a la lista que la justicia decida que sea legítima. Si es la lista de Avanzar y Cambiemos, bueno, será la de Consenso de Unidad, estaré con ella, y si no, apoyaré la lista 83, la que la de justicia decida. Si los promovientes tuvieran razón en plantear a la justicia, sí, que ellos, por ser autoridad del frente, podrían prohibir la interna, ¿vos creés que eso es correcto, que está bien? No, a ver, cuando recién hablábamos del fallo del Movimiento de Recuperación y Cambio, en ese fallo lo que se declaró inaplicable fue la cláusula 14 del acta constitutiva del Frente, que decía así tal cual, acá lo tengo escrito: los postulantes, dice el acta, ¿no? Los postulantes a elecciones primarias deberán ser propuestos y aceptados por los partidos constituyentes y los apoderados del Frente, cuya representación pretendan y a los cuales correspondan, en su caso, las afiliaciones de quienes se postulen. Esa cláusula, por el Juzgado Nacional Electoral de Primera Instancia, el juez Maqueda, el 22 de junio, fue declarada inaplicable y está firme y consentida. Por eso hablábamos recién del tema de los actos propios. O sea, allí consintieron, no pueden venir y decir otra cosa a nivel provincial, y de hecho, porque esa cláusula se declaró inaplicable, nosotros, el Movimiento de Recuperación y Cambio, pudimos participar en las primarias. A ver, la participación mediante el ejercicio del derecho de elegir y ser elegidos presupone que cualquier persona pueda postularse como candidato en condiciones de igualdad para ocupar cargos públicos que sean sujetos a elección, porque el derecho a elegir y a postular una candidatura en sentido democrático entiende el derecho de representación que tanto he defendido yo oportunamente cuando fui candidata, y este es un derecho que está afianzado en la Constitución Nacional y en los tratados que tienen jerarquía constitucional, la reforma del 94, como por ejemplo la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, los protocolos. Bueno, esta cláusula 14, que está inaplicable por el juez de primera instancia federal y que fue consentido en la segunda instancia con el juez Corcuera la vía en la Cámara Nacional Electoral, vulnera la seguridad jurídica, la igualdad de los candidatos ante la incertidumbre de las condiciones que los harían poder ingresar o acceder a la postulación a cargos públicos. Y la inaplicabilidad de esta cláusula del acta es porque le da facultades a quienes, a los partidos constituyentes de la alianza, a los apoderados, para postular y aceptar candidaturas contrariando la ley de los partidos políticos. Sí. Que dice que el órgano competente para aceptarlas mediante oficialización es la Junta Electoral. Lo que quiso evitar la ley es que las listas de candidatos surgieran de la imposición o del mandato de un grupito o de un sector preponderante del partido o de una coalición, sin la posibilidad de participación de algunos afiliados que, aún cumpliendo esos requisitos para postularse, quedaran excluidos de las internas partidarias. Pati, o sea, sí, decime vos.
No. O sea que por eso yo me presenté en mi carácter de afiliado independiente, sin tener ninguna representación, y la justicia me hizo lugar. Digo, esto se tiene que resolver seguramente esta semana, creo que no va a pasar de ahí. Desde tu experiencia judicial, ¿sí? Digo, ¿cómo crees que termine esta historia? Digo, ya vamos al sentido común o a lo que vos crees intuitivamente que puede llegar a pasar. ¿Cómo crees que termina? Bueno, en primer lugar, lo que yo creo es que el recurso federal que se ha interpuesto, si puede actuar este recurso, el juicio del amparo, yo no creo que pueda prosperar. Pero en realidad la Corte tiene dos tipos de actuar para recibir un juicio, para explicarlo a la gente que no entiende: como juicio por competencia originaria o por competencia derivada. Entiendo yo que en este caso la Corte va a actuar por competencia derivada, porque se ha interpuesto un recurso extraordinario federal que necesariamente, inexorablemente, tiene que pasar por el Superior Tribunal de la provincia, en materia electoral en este caso, y nosotros tenemos un problema en nuestra legislación local. Nuestra legislación dice en la ley electoral, en el artículo 22 precisamente, que el Tribunal Electoral es la última autoridad judicial para actuar o para resolver en materia electoral. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Avanzar y Cambiemos omitió o obvió plantear la inconstitucionalidad de este artículo 22 de la ley 345, la ley electoral provincial. Lo debió haber hecho, y pese a que se han interpuesto recursos, por ejemplo, primero se interpuso el per saltum, que solamente entiende, la misma ley lo dice exactamente, para casos de competencia federal, como lo dice el artículo 14 de la ley 48, por eso se le fue denegado el per saltum. Pero después interpuso otros dos recursos: el recurso de inconstitucionalidad local y el recurso extraordinario federal. Los dos recursos pusieron erróneamente ante el Tribunal Electoral Provincial, y no, como dice la Corte Suprema en jurisprudencia, que lo debieron hacer por ante el Superior Tribunal de Justicia. No sé si soy clara como voy explicando, porque voy muy rápido. Sí. Hay dos jurisprudencias de la Corte. Primero fue el fallo de Estrada, después fue el fallo de Imacio, que obligan, por más que la ley provincial no lo contemple, como es el caso de San Luis, que obligatoriamente tengan que ir al último órgano judicial, que es el Superior Tribunal de Justicia. Aquí Avanzar y Cambiemos no lo hizo, debió sortear las vallas constitucionales o los obstáculos que tuvieron, y debieron haber planteado la inconstitucionalidad del artículo 22 de la ley electoral, la 345 del 2004. No lo hicieron. Por eso, cuando el caso ahora, con todas las copias que ya están en manos de la Corte, te llegue, ¿qué les va a decir la Corte? Les va a decir: miren, señores, este caso lo tenemos que denegar, porque esta posición la Corte ya, además de haber sido refrendada por el legislador en el caso del per saltum, solo corresponde en los casos que hay competencia federal. Y esto mismo ya ocurrió en Santiago del Estero, cuando la Unión Cívica Radical planteó por per saltum, quiso ir contra la sentencia del Tribunal Electoral que le dio permiso a Zamora para el tercer mandato a gobernador. No sé si se acuerdan, en el año 2013. Sí. En ese caso, la Corte, después Zamora renunció a la candidatura y la puso a la mujer es la actual gobernadora, y ahora Zamora va por la reelección de nuevo. Bueno, ese tipo de cosas pasan en la Argentina. Pero la Corte, si bien Zamora renunció a la candidatura,
dijo, momentito, yo voy a resolver el caso, si bien llegó el caso como juicio originario, resolvió por competencia apelada y les dijo, no procede el caso porque el que resolvió fue el Tribunal Electoral de Santiago del Estero, y si bien en ese momento el apoderado de la Unión Cívica Radical, que se llamaba Rachet, interpuso un persaltum por ante el Superior Tribunal de Justicia, omitieron ir al Superior Tribunal de Justicia por recurso extraordinario federal local, y por eso lo rechazó. Bueno, en este caso la Corte, entiendo yo que no se va a meter, por lo que dice el mismo artículo 100. Hola. ¿La perdimos? No, ahí está. Sí. Las provincias se dan sus propias autoridades, instituciones locales, eligen sus gobernadores, los demás funcionarios de provincia, sin intervención del gobierno federal. ¿Qué significa? Al hablar de gobierno federal también se está refiriendo a la Corte Suprema, a la que solamente le incumbe discutir la forma en que las provincias organizan su vida autónoma por los poderes no delegados a la nación, según, bueno, lo que dice la misma Constitución Nacional en el artículo 121. Muy bien, Pati, esperemos saber cómo se resuelve todo esto. Te agradecemos mucho la posibilidad. Después, si sale así, me llaman de nuevo. Claro, por supuesto. Y además te agradecemos la clase que nos acaba de dar. Perfecto. ¿Cómo se llama esto? ¿Derecho constitucional? ¿Derecho electoral? Bueno, sí, es derecho constitucional y es precisamente recurso extraordinario federal, derecho procesal constitucional, claramente. Derecho procesal constitucional. Muy bien. Pati, bueno, gracias. Un abrazo. Gracias. Adiós. A usted. Bueno.